dove tu passi, fiorisce il deserto, dove tu guardi, si rischiara il cielo. Comenzamos con una lectura de la Rodrigo, palabra donde el Espíritu nos quiera llevar Rodrigo, para esta reflexión sobre la experiencia mística del Sagrado Corazón de Jesús. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, desde el versículo 8, dice: caminar en la luz. En otro tiempo erais tinieblas, ahora en cambio sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, sabiendo discernir lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, antes bien combatidlas, pues lo que éstos hacen a escondidas da vergüenza hasta el decirlo. Todas estas cosas, al ser puestas en evidencia por la luz, quedan a la vista, pues todo lo que se ve es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, álzate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Así pues, mirad con cuidado cómo vivís, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por eso no os volváis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, que lleva a la lujuria. Al contrario, llenaos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Pues todos nosotros como católicos tenemos una imagen muy clara, iconográfica del Sagrado Corazón, porque la iglesia es muy rica en esa iconografía del corazón de Jesús. Es una tradición muy antigua y también la experiencia del Espíritu Santo con las imágenes es una expresión que viene desde las catacumbas en la Tierra Santa. Cuando uno visita la Tierra Santa, encuentra ya frescos, murales, que presentan imágenes, ¿no? Imágenes de la Sagrada Familia, de los apóstoles, de los ágapes en la iglesia primitiva. Y luego encontramos las catacumbas en Roma y en otros lugares donde también están todas esas imágenes. Y comienzan a aparecer reflejos, expresiones que tienen que ver con el corazón del Señor. Sobre todo comienza con la lanza que atraviesa el costado del Señor, y con esa sangre y agua que brotan, comienza a aparecer toda una espiritualidad. Y muchos, en mis viajes por el Oriente, en países como por ejemplo Líbano, Jordania, la misma Tierra Santa, encuentra uno comunidades religiosas que algunas, como espiritualidad, han tenido el Sagrado Corazón o el costado del Señor, la lanza en el costado, y la profundidad que hay en esas espiritualidades de Oriente es increíble. Los mismos ortodoxos tienen dentro de su iconografía toda una secuencia de espiritualidades que datan de siglos y siglos desde el principio de la iglesia. Sobre todo que comienzan a ser en Antioquía y se va para todo el mundo oriental. Entonces, la realidad sobre esto es que nosotros como cristianos
necesitamos entender algo muy importante y es la necesidad de trascender de la religión al espíritu. Y entonces, esa transición de la religión al espíritu es un paso importantísimo porque ustedes ven espiritualmente algo importante que es la montaña de Sión. Ustedes la leen en el Antiguo Testamento, la leen en la palabra en muchas partes. Y nosotros, al localizarnos en esa imagen de la montaña de Sión, nos localizamos en nuestra jornada, la escalada hacia la ciudad de luz, que es esa ciudad de luz que yo les conté que había visto sobre esa montaña. Y esa escalada de la montaña es nuestra vida. Ustedes se dan cuenta cómo los hebreos son sacados de Egipto por Moisés a través de un éxodo hacia la tierra prometida. Y en ese éxodo Dios los disciplina, los exorciza de toda la idolatría egipcia, los va llevando paso a paso hacia una preparación para la encarnación de su Hijo, el Mesías, les da la ley, todo esto. Y este es un caminar hacia una tierra prometida en la tierra. Pero una vez que el Mesías se encarna y viene la nueva creación en Jesucristo, todo lo que el Mesías nos muestra es hacia el más allá. Nos muestra es la vida eterna, nos muestra es el ir a nacer del Espíritu, que es la conversación que él tiene con Nicodemos, que Nicodemos siendo un doctor, un sacerdote del Sanedrín, no entendió, porque él conocía a los profetas, la ley, conocía la palabra, pero no sabía nada del Espíritu, a pesar de que él creía en eso, pero no sabía, no entendía lo que el Señor le decía, que hay que nacer de nuevo en el Espíritu. Y esto para nosotros como cristianos debe estar muy claro de que nosotros somos hijos de esta nueva creación en Jesucristo, que vamos peregrinando no hacia una Jerusalén terrenal, sino hacia la Jerusalén del cielo. Y por eso es tan importante que nuestra religión, nuestra doctrina, nuestra formación teológica, religiosa en sí, sea trascendida, que pasemos de todo eso al espíritu y no nos quedemos en Nicodemos, porque es importante y ustedes saben eso y lo pueden observar. No es un pecado ser meramente religioso, pero no es perfecto, eso no es el camino. La invitación es a trascender la religión. La religión es como una plataforma y de la religión construimos sobre ella nuestra vida espiritual. Nos construimos hacia Dios. Y por eso, cuando yo les hablaba a ustedes de la experiencia que tuve sobre el purgatorio, que comienza con un murmullo que escucho y luego veo los niveles del purgatorio. Ahí está muy claro lo que sucede de lo que nosotros construimos. Las almas de purgatorio que están muy bajas y están a nivel terrenal, que quiere decir que están a nivel de la entrada al abismo, esas almas no crecieron espiritualmente y por eso quedan a ese nivel y les toca crecer en el purgatorio. Entonces es importante entender esa trascendencia. Ahora, la iglesia nos llama al crecimiento espiritual siempre, siempre con Jesús, porque ahí es donde debemos tener todo. En el Señor Jesús debemos tener todo, absolutamente todo está ahí porque es nuestro Señor. A Él le damos el señorío en todo en nuestra vida y en Él existimos. Él es la cabeza de este cuerpo místico, somos piedras vivas de este cuerpo místico y por eso debemos localizarnos ahí siempre, para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente dentro de este cuerpo místico, como dice San Pablo, en mí se completan los sufrimientos que faltan por completarse del cuerpo místico del Señor, que es la iglesia. O sea, nosotros todos somos
esas piedras de reparación donde se completa toda esta jornada de la economía de la salvación hasta el regreso de Jesús. Y por eso, al entrar en ese Jesús, en una forma personal, en una experiencia personal, nos encontramos con ese corazón. Por eso la iglesia es tan sabia, porque la iglesia tiene esa guía del Espíritu Santo, que toda esta iconografía, miren que los ortodoxos, para ellos la iconografía es sagrada. Ellos tienen una veneración a la iconografía extraordinaria. Ya quisiéramos los católicos de este lado del mundo tener ese tipo de relación íntima con esa iconografía, porque tiene sentido. Miren ustedes que la reforma cristiana que entra, donde entra el protestantismo, como lo conocemos, que termina pues en toda esta locura de las sectas, que son miles, es un desorden creado por los pecados de la iglesia, obviamente, consecuencia de los pecados de la iglesia, crean este abismo que Satanás aprovecha y esos cristianos pierden muchísimas gracias, como los sacramentos, pierden la iconografía, porque dentro del calvinismo, por ejemplo, ellos son perseguidores acérrimos de la iconografía de la iglesia y se dedican a eso, a destruir todos los iconos, a destruir las imágenes. Y de ahí salen muchas sectas que se bifurcan desde el anglicanismo y la iglesia de Inglaterra hacia América, que son ese tipo de fanatismo contra las imágenes. Pero miren que ellos fueron los que perdieron esa gracia. El diablo se la robó y por eso atacan la Virgen, atacan todas las imágenes. Y entre ellas, la que más atacan es el Sagrado Corazón. Es curioso, ¿no? Uno se da cuenta, atacan a la Virgen y el Sagrado Corazón, la imagen del corazón de Jesús. ¿Qué sucede acá? Que el Señor nos trata como somos. Esos niños que se alimentan de leche, como describe San Pablo en algunas partes de sus catequesis, y que se alimentan de leche y que el Señor quiere que lleguen a consumir alimento sólido. Es importante tener eso claro, el crecimiento espiritual. Entonces, Él nos da toda esta catequesis hermosa, esta pedagogía preciosa de miles de dimensiones. Entre esas está cómo aparece el Sagrado Corazón de Jesús en toda esta tradición católica. Miren ustedes, Santa Margarita María Alacoque tiene esta experiencia con el Señor y desen cuenta que es el Señor el que revela esa espiritualidad y la necesidad de nosotros compenetrarnos con ese corazón. También el Inmaculado Corazón de María es revelado de la misma manera. ¿Y por qué razón? Porque el crecimiento espiritual se da de adentro, no de afuera. Y por eso, cuando la palabra dice, buscad primero las cosas de arriba y todo lo demás os llegará por añadidura. Cuando se habla así en esos términos, estamos hablando de términos íntimamente espirituales que están por dentro de nosotros, que no están en el mundo exterior. Son términos que no son tangibles ni visibles, son asequibles por la fe y por el conocimiento que Dios nos da en el bautismo del Espíritu Santo, que nos ilumina y nos puede mostrar las dimensiones que no están al alcance de nuestra razón, ni de nuestros sentidos, instintos, sino que están al alcance de nuestra fe. Porque el amor de Dios en nosotros por medio del bautismo hace que nosotros seamos esos hijos que le dan el fiat a lo que no entendemos y a lo que no sabemos. Por eso el encuentro de Jesús con Santo Tomás, cuando le dice dichosos los que creen sin ver, eso es una enseñanza tan gigantesca, tan increíblemente importante de escuchar bien esas palabras, dichosos los que creen sin ver. Ahí es donde está el poder nuestro en la fe, que es yo leer la palabra, estudiarla todo lo que puedo entre mi corazón y el Espíritu Santo y creerla,
y caminar con ella y convertirme en ella, porque ese es el llamado. ¿Cuál es el crecimiento espiritual? Convertirme en la palabra, hacer que la palabra viva en mi vida, en mis pasos, en mi respirar, en todo mi ser. Ese es el crecimiento espiritual. De ahí sale el crecimiento espiritual. Y por eso entonces la iglesia, a través de Jesús, nos va mostrando este camino precioso hacia la iluminación plena del corazón y nos lleva a este sagrado corazón. Jesús se le aparece a Santa Margarita María Alacoque y le revela todos estos secretos preciosos sobre su corazón y la necesidad que hay de que nosotros nos fijemos en ese corazón, nos enfoquemos en él, nos refugiemos en él y entendamos que existimos en él y que el Señor quiere que nos mantengamos en él y que a través de él entraremos a la gloria, porque por ese corazón entramos. Y miren que la razón por la cual nosotros tenemos este puente tan grande del Inmaculado Corazón de María al Sagrado Corazón es porque esa maternidad celestial que Dios nos da a los pies de la cruz, esa maternidad celestial es precisamente el principio del encuentro con el Mesías. ¿Dónde nos encontramos el Mesías por primera vez? ¿A dónde? Nos lo encontramos en Anunciación. Ahí nos lo encontramos. Porque ¿de qué están hablando el arcángel y la Virgen? ¿Qué es la conversación que ellos tienen? Están hablando del Mesías, están hablando de lo que va a suceder, están hablando de la maravilla de milagro que es esa anunciación de la encarnación. Y ahí conocemos del Mesías. Obviamente que estaba anunciado por los profetas, estaba anunciado, pero nosotros como hijos de esta nueva creación en Jesucristo, como militantes de su ejército, escuchamos de ese Mesías en anunciación. ¿Y quién posee esa gracia enorme de traernos ese Mesías del vientre a nuestros corazones? La Virgen María. Por lo tanto, el Señor nos lleva a que de María lleguemos a su corazón. Es como cuando uno ve el encuentro de la visitación entre María y Santa Isabel, cómo es que de vientre a vientre esos dos corazones se comunican, el del precursor y el del Mesías, se comunican y ocurre algo extraordinario ahí porque ambas mujeres quedan en éxtasis. La prueba está que las oraciones y todo lo que ellas proclaman en ese momento se convierte en liturgia de la iglesia, se convierte en un milagro del Espíritu Santo hablando a través de ellas y entregándonos en simples palabras y en muy corta expresión, misterios profundos, misterios extraordinarios. Entonces, este encuentro con el corazón de Jesús es el encuentro con ese cuerpo místico que es la comunidad de los corazones. Miren qué lindo es entender que nosotros somos una comunidad de corazones. La imagen que estoy presentando comienza con el entender que somos piedras vivas del templo de Dios. O sea, células del cuerpo místico del Señor cuya cabeza es Jesús. Por lo tanto, si somos células de ese cuerpo místico, eso quiere decir que estamos palpitando como células al unísono con el corazón de Jesús, que es la cabeza del cuerpo místico. Entonces somos corazones de esas células que palpitan al unísono con el Sagrado Corazón. Si tenemos esa imagen clara, eso nos ayuda a integrarnos en la mística del corazón de Jesús. Eso es trascender la religión. Miren, ustedes están rezando un rosario y están recitando los misterios del Señor, la encarnación, su vida pública, su pasión, todo lo que recitamos e invocamos en un rosario, en todos los rosarios. Y uno recorre toda esta experiencia bíblica con el rezo del rosario.
Pero lo que tanto la Virgen como Jesús quieren y nuestros ángeles guardianes es que nosotros vivamos esas experiencias de los misterios del rosario como vivirlos en el eterno presente de Dios y no en la historia sagrada. Porque no es malo recrear la historia sagrada para traerla a nuestra memoria de nuevo, porque es importante refrescar esa memoria de lo que la iglesia nos enseña. Pero es que la oración debe ser ese encuentro con el Espíritu, que quiere decir, yo de la oración trasciendo hacia el mundo espiritual y me integro con esa realidad del eterno presente de Dios, que si yo estoy diciendo, primer misterio, el arcángel San Gabriel anuncia a María la encarnación del Señor. Digamos que sea el misterio que estamos rezando, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Y en ese momento yo estoy en el eterno presente de Dios ahí. Ustedes saben que una de las razones por las cuales el rosario se considera un arma letal contra las tinieblas es porque los espíritus del mal viven en el eterno presente de Dios, no viven en el tiempo ni en el espacio. Entonces, si yo soy un católico que estoy en gracia de Dios, y escuchen eso porque es muy importante entender esto en batalla espiritual, ¿qué significa? Yo debo estar en gracia de Dios cuando oro un rosario para que ese rosario sea un arma letal contra las tinieblas, porque soy un soldado armado, uniformado y con autoridad. Y es una autoridad espiritual gigantesca. Entonces, yo invoco un misterio. ¿Qué sucede? Los espíritus que siempre están rondando los aires y que están acechándonos, cuando escuchan eso, huyen inmediatamente, porque si no se van, quedan localizados en el misterio. En el eterno presente ese misterio está vivo y ahí quedan ellos no quieren estar ahí, se queman y lo que hacen es huir. Por eso, si una persona está en pecado mortal y está rezando el rosario, ¿qué hacen los demonios? Se esconden en él, en la persona que está en pecado. Ahí se esconden. Entonces no huyen. En cambio, el que está rezando y está en gracia, despeja territorio, exorciza territorio, limpia territorio. Por eso es tan poderoso rezar el rosario caminando por su casa, caminando por un parque, porque usted limpia su ciudad, limpia su vecindario, en un avión cuando usted está viajando, ayuda a limpiar y a desencadenar mucho prisionero, en un tren, por donde usted vaya, por la calle, en cualquier lugar. Yo siempre estoy haciendo eso cuantas veces puedo, porque es muy poderoso. Entonces, esa imagen de lo que significa ese Sagrado Corazón de Jesús en nuestra vida es la entrada a esa mística de nuestra fe, la entrada, porque el Señor representa todo eso. Jesús, que es nuestro Señor, representa la vida en el Espíritu. Eso es lo que representa. Miren ustedes que la palabra nos enseña que hay tres testigos: el agua, la sangre y el Espíritu. Y fíjense en que el agua y la sangre son físicas y el Espíritu es el que complementa esa fisicalidad del agua y la sangre y la transforma en mística, que es lo que sucede en las bodas de Caná. ¿Qué sucede en las bodas de Caná? Que esa agua, al ser tocada por el Señor en la forma que lo haya hecho, así sea que Él pensó o que tocó o que hizo, esa agua se transforma en vino por la acción del Espíritu Santo. Sí, esa es una experiencia mística que toca un agua física y la vuelve otra cosa, la transforma. Entonces, el Espíritu como testigo con la sangre y el agua, lo que hace es la redención de que estamos hablando, que ocurre con la muerte y resurrección del Señor. Eso es lo que sucede, que el Espíritu hace que todos esos elementos naturales de agua y sangre se conviertan en una fuerza
que es redentora, porque el Señor con la sangre nos compra del diablo, con el agua nos bautiza y nos da su espíritu y nos purifica, nos limpia. Y todo esto es algo importante que tengamos claro para entender este Sagrado Corazón, porque el Sagrado Corazón ya es una presencia transformante cuando nosotros trascendemos el icono, cuando trascendemos la imagen y ya estamos mirando por ese corazón hacia adentro, nos vamos hacia adentro. Qué profundo que es, porque es importante que cada uno de nosotros nos compenetremos en las experiencias de los místicos, como Santa Margarita María Lacoque, como Santa Faustina Kowalska, quien tiene una experiencia que es relacionada con el corazón de Jesús, porque esa agua y esa sangre en la misericordia de Dios que presenta el Señor todo un tratado a través de Santa Faustina, y des en cuenta cómo él insiste en que esa imagen sea pintada en la forma que él lo describe, porque para él es muy importante que veamos qué es lo que sale de ese corazón, qué es lo que sale. Y eso que sale, ¿qué hace? ¿De qué se trata? Es la misericordia del Señor, que viene a redimirnos, a rescatarnos, que viene a consolarnos, a sanarnos, liberarnos. Ese corazón del Señor. Es muy importante que nosotros entendamos qué quiere decir trascender, qué quiere decir elevarnos por encima de la religión. Ustedes se dan cuenta, miren, en el curso de la vida nuestra como católicos, nosotros todos tenemos una experiencia diferente con la iglesia humana me refiero, o sea, entre nosotros. Cuando yo entré a la iglesia de nuevo, después de mi encuentro con el Señor, y sobre todo cuando empecé como misionero, pues las expectativas que yo tenía de lo humano eran demasiado grandes. El Señor tuvo que eh, humillarme, porque esa es la palabra exacta, para que yo entendiera que no debía esperar esas cosas de nadie. Yo no tenía por qué estar exigiendo lo que exigía de la gente en la iglesia, sobre todo los sacerdotes y los religiosos y sobre todo ya a nivel obispo, cardenal, ya eso sí que era una exigencia bien grande. Y la realidad fue que no era por ahí, no era por ahí. El Señor me empezó a mostrar, no, 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 de la parte humana se tiene que trascender al espíritu para que nos elevemos por encima de la miseria humana. Porque si nos quedamos solo en la religión, quedamos atrapados en la humanidad de la iglesia. Y en la humanidad de la iglesia no vamos a entender lo que el Señor quiere de nosotros, y por eso hay purgatorios tan bajos. Porque hay gente que no entendió, y la religión sola no nos puede salvar. No nos puede salvar. Miren ustedes cómo era de duro el Señor con los fariseos, los saduceos, los escribas. Y no es que no los quisiera, los amaba. Él amaba a esos judíos y por eso les hablaba así, a ver si se despertaban, a ver si se convertían, a ver si entendían. Y por eso de ahí vienen sus palabras: tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen, ¿no? Entonces decía, el que tenga ojos para ver, que vea; el que tenga oídos, que oiga. Lo repetía como para ver si entendían lo que estaba diciendo. Pero este es el principio de lo que es la mística, la experiencia mística del Sagrado Corazón de Jesús. Es el estar seguros de que nosotros vamos a lanzarnos de esta religión como si fuera una plataforma, y vamos a elevarnos hacia el Señor, construyéndonos en el espíritu, que llegue un momento en que ya es alimento sólido el que estamos recibiendo, y nos atrevemos a recibir ese alimento sólido, que es cuando ya yo me enfrento a mi vida y recibo todos los golpes de la vida con amor incondicional a Dios, y siempre confiando en Él y no confundiéndome, no perdiendo la esperanza ni la paz, no perdiendo la caridad en mi corazón, no dudando, nunca dando paso atrás ni mirando para atrás, siempre caminando derecho hacia la casa,
y entendiendo que el Señor camina conmigo. Qué importante que es eso, porque de ahí se desprende toda una espiritualidad y por eso es que el Señor quiere que la entendamos. Por eso es que el Señor aparece. Mire, en generaciones pasadas todavía existían tradiciones muy bonitas, como es la entronización de los dos corazones en la casa, en la familia, en el cuarto más importante, que normalmente es la sala de la casa, donde todos se reúnen, por donde todos circulan para adentro y para afuera de la casa, del hogar, esos dos corazones ahí que son a quienes le debemos dar el señorío de nuestra vida como católicos. Y esta fue una tradición muy importante. Ahorita le están tratando de revivir en muchos lugares del mundo. Me ha tocado ver eso. Hay apostolados dedicados a eso. Qué bueno que se promoviera más porque es muy importante entender qué significa eso, de tener los dos corazones en la casa, esas dos imágenes, en un lugar donde yo pueda relacionarme con ellos constantemente y donde pueda tener presente lo que son estas puertas al cielo, esta entrada al cielo, esta entrada a la gloria. Y ese es Dios que nos ama y que tiene la mano puesta sobre el corazón y nos está diciendo, aquí estás, aquí te invito a permanecer, esta es tu morada, aquí puedes refugiarte siempre. Y esto es muy hermoso entenderlo, porque de eso se trata, ¿no? Y podríamos hablar mucho de esto porque es interminable, pero en algún punto hay que parar y este es el punto.